Pensaba yo en algún momento cuando empezamos a considerar Marcos en predicar, poder llegar casi exacto hacia esta entrada triunfal. No se pudo, pero nos quedamos en el capítulo 9. Vamos a hacer un brinco del 9 hasta el 11. ¿Ok? Nos vamos a adelantar un poquito a Marcos, precisamente a este hecho de la entrada triunfal. Por eso te pido que vayamos a Marcos capítulo 11, del 1 hasta el 11. Cuando lleguemos a este pasaje así normal, me parece que por ahí de julio llegaríamos a la entrada triunfal. Pues cuando lleguemos lo vamos a mencionar, pero vamos a saltar este hecho, puesto que ya lo vamos a ver el día de hoy. Y continuamos en esa misma línea, ¿no? del Evangelio de Marcos. Voy a leer y me sigues con tu vista. Dice Marcos 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar de nuevo. Gracias, Señor. Una vez más te damos. Nos ponemos en tus manos para este tiempo, Señor, en tu palabra. Guíanos, permite que esta sea expuesta con fidelidad, con firmeza, como lo que tú eres, Señor, con autoridad, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio, Señor. Transforma, Señor. Haz ese cambio de corazón, Señor, como tú lo sabes hacer. Si es necesario, Señor, dejar todo, Señor, para seguirte, hazlo. Danos tu espíritu para caminar contigo, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona a veces nuestro mal entendimiento de ella y nuestra mala aplicación, Señor. Pero, Señor, estamos aquí no porque seamos perfectos, sino porque tú nos perfeccionas, Señor, porque tú nos santificas. Y hazlo, Señor, hazlo en cada uno de nosotros. Danos esa conciencia y ese deseo de poder caminar en la verdad y caminar en tu preciosa palabra, Señor. Gracias por mis hermanos. Dales tú, Señor, oídos atentos, ojos firmes ante tu palabra, y que ellos puedan verte a ti, Señor, en cada versículo, en cada palabra de tu escritura. Señor, tuya es la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Te decía, vamos a hacer un salto del 9 que nos quedamos hasta el 11. En este intermedio del 9 al 11 van a suceder muchas cosas, como Jesús va a seguir instruyendo a sus discípulos. Marcos también, ya ves que te decía que Marcos tiene como secciones en donde comunica un tema, pero también todo el Evangelio también se divide en 3 etapas, por así decirlo. La primera es cuando Jesús está en Galilea y cómo Jesús se va moviendo a los alrededores, puesto que visita a los gentiles, ¿se acuerdan?
Esa es una etapa. Marcos muestra esa etapa inicial de Jesús en su ministerio en Galilea y en los alrededores. Y luego Marcos va también a exponer este ministerio de Jesús camino hacia Jerusalén, ¿no? Y en una tercera etapa, Marcos va a mostrar a Jesús ya en Jerusalén, o sea, ya cuando Jesús ya es entregado. Y precisamente en el capítulo 11, vamos a entrar a esta tercera etapa. Y comienza con esta entrada triunfal. Jesús entra a Jerusalén en estas condiciones, con estas características de cómo entra él en un pollino, cómo manda a sus discípulos para que pudiese entrar a esta ciudad donde iba a ser crucificado, ¿no? Entonces estamos en esta tercera etapa, pero te decía, en este intermedio del 9 al 11, de este capítulo 9 al 11, Jesús va a seguir instruyendo a sus discípulos. Jesús va a seguir recordándoles que es necesario que él muera. Él va a hablar sobre el divorcio, va a bendecir a los niños, se va a presentar esta situación con el joven rico, va a sanar al último ciego que es Bartimeo. Una vez que sana a Bartimeo, entonces Jesús se dirige entonces a Jerusalén y es donde llegamos aquí al capítulo 11. Te decía 3 etapas en donde estamos ahorita saltándonos a la entrada de esta tercera etapa cuando Jesús entra al lugar donde va a ser crucificado. Y Marcos va a tocar ahora, a partir del 11, capítulo 11, va a tocar un tema más, un tema que va a estar enfocado a la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús, a manera de contexto, ¿cómo llegamos al 11? Jesús ha caminado 24 kilómetros ya, él viene caminando, él va hacia Jerusalén, él viene de Jericó, viene de sanar al ciego Bartimeo, y Jesús ya está dispuesto a entregarse. Es decir, sus malhechores no lo buscaron y no lo aprendieron, sino Jesús se entrega, ¿verdad? Y Jesús está dispuesto a sacrificarse, y es por eso que él se acerca a esta ciudad para llevar el plan de Dios, que era morir por los pecadores, ¿no? Entonces, él está dispuesto, ¿no?, a llevar este plan, entrar a esta ciudad, y vemos que esta entrada a esta ciudad la hace con 2 cosas importantes, con autoridad, pero también con humildad, ¿no? Autoridad, humildad, o también podemos decir con gran autoridad y mansedumbre, ¿no? Y por eso titulamos este sermón como una entrada con autoridad. Y uno de los temas más difíciles para nosotros como hombres, como cristianos, es este tema de la autoridad. Este tema de la autoridad nos resulta difícil a veces llevarla a cabo, ¿no? Como hombres, como mujeres, en cualquier ámbito, ¿verdad? En la familia, ¿verdad? Nos cuesta a veces ser autoridad ante nuestros hijos, nos cuesta a veces a lo mejor en el trabajo, si tenemos un puesto, si tenemos una responsabilidad. Muchas veces la autoridad, al no saber cómo llevar a cabo alguna función, nos cuesta, ¿verdad? Y es normal porque en nuestra naturaleza queremos nosotros sobrepasar la autoridad o quizá a lo mejor tener miedo de tener autoridad, ¿no? Por eso gobiernos que se les llama como, ¿cómo se le llama a los que están por encima de la autoridad? Autoritarismo, ¿verdad? Y también gobiernos que hacen alusión a una deficiencia de autoridad. Y Jesús aquí nos va a enseñar cómo se puede tener autoridad teniendo humildad también, al mismo tiempo, ¿no? Y sobre la necesidad de venir a Él y buscar ser como Jesús en su autoridad. Entonces, aquí vamos a entrar al texto y veamos en el versículo 1 que cómo Jesús hace ver que el plan de Dios, que era morir, ¿verdad?, por los pecadores, ese plan es la autoridad total. Fíjate lo que dice versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén,
junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Entonces, Jesús, te digo, viene de sanar a Bartimeo, ha caminado 24 kilómetros, está un poco cansado. Y Jesús dice aquí, el versículo 1, que se encuentra de entre 3 ciudades importantes. O sea, Jesús llega a un punto en donde en ese punto él puede ver 3 ciudades. Esas 3 ciudades eran Betfagé, dice aquí, era Betania y obviamente Jerusalén. Entonces se encuentra Jesús en este punto, ¿no? También se dice que Jesús, de acuerdo a la armonía de los evangelios, se dice que Jesús también viene de resucitar a Lázaro también. Entonces Jesús venía cansado, Jesús venía agotado. Y entonces en este momento, capítulo 11 de Marcos versículo 1, se encuentra en este punto enfrente de estas ciudades, ¿no? Entonces, él queda también enfrente del monte de los olivos. Jesús entonces envía 2 de sus discípulos, ¿no? Y al lugar donde Jesús va a enviar a estos discípulos, 2 discípulos, es a Betfagé. Él los va a enviar a esta ciudad. Este era un pequeño pueblo que significa casa de higos verdes, ¿no? Entonces, el versículo 2, fíjense lo que les dice Jesús a estos 2 discípulos cuando los manda y les dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Les da una instrucción, ¿verdad? Estos 2, ¿no? Jesús está mostrando esta autoridad, ¿verdad? Él está dando una instrucción clara, ¿no? Los está mandando a hallar un pollino, y además de esta instrucción, Jesús les asegura lo que van a encontrar y lo que van a traer, ¿no? Les aseguró que iban a encontrar a un pollino que ningún hombre había montado, y que ellos debían desatarlo, ellos debían traerlo a Jesús, ¿no? Esta instrucción de Jesús fue clara. Esta instrucción fue confiable, ¿no? O sea, Jesús les aseguró que esto iba a pasar y así fue como pasó. Entonces, ellos, los 2 discípulos, no iban como a un desafío, como decir, a ver si lo encontramos o a ver qué podemos hacer como para hacerlo, sino Jesús les dio las instrucciones de lo que iba a pasar. Entonces, ellos nada más debían obedecer. Entonces, ellos iban a obedecer nada más a lo que ya estaba planeado, a lo que ya Jesús tenía por plan. Entonces, antes de que este par de discípulos pudiesen preguntar, ¿no?, algo, porque Jesús los manda y Jesús les dice, vayan y si alguien pregunta, díganle que yo lo necesito, ¿no? Antes de que los discípulos pudiesen decir, oye Jesús, ¿y si nos sale mal? ¿Y si no lo encontramos? ¿Y si pasa esto? Y a veces nos preguntamos así, ¿verdad? El Señor nos da una instrucción y nosotros, pero si me sale mal, pero si... Y Jesús se anticipa ante estas preguntas en el versículo 3, ¿verdad? Y Jesús dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, subraya esta, o anótala si quieres, decid que el Señor lo necesita. Y luego lo devolverá. Vean la autoridad de Jesús aquí, ¿verdad? Si alguien te dice algo, si alguien les dice algo de esto, díganle, el Señor lo necesita. La autoridad de Jesús. Me encanta porque Jesús está aquí dándoles la instrucción, porque Jesús está llevando el plan de Dios, que era morir por los pecadores. Y Jesús tiene todos los detalles preparados para que así fuese propiciado este plan. Su meta, la meta de Jesús para entrar a Jerusalén, no era nada más llegar y saludar a todos, sino era morir, ¿verdad? Era ser crucificado. Esa era la meta de Jesús para entrar a Jerusalén. Y Él orquesta todos los detalles, Él tiene su plan perfecto para que así se llevase a cabo el plan ya establecido. Y me encanta porque me encanta más porque Él hace partícipe de su plan a los discípulos.
Y los discípulos, ¿qué debían hacer? Atender correctamente las instrucciones de Jesús. O sea, no había forma de evadir o reconvenir a Jesús, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pedro cuando quiso reconvenir a Jesús? Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces los discípulos, a lo mejor ya con esta experiencia, era decir, no, vamos a atender lo que Jesús nos acaba de decir, porque lo que nos acaba de decir es claro y es seguro, es lo que va a pasar. No vemos a los discípulos aquí, oye Jesús, ¿y si mejor nos vamos a aquella otra ciudad? No, ¿verdad? Sino que ellos atendieron a la instrucción que Jesús les estaba dando. Porque ellos confiaron en lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Jesús nos hace partícipes, ¿verdad? De su plan. Nos hace partícipes de su plan. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hicieron estos discípulos, ¿verdad? Confiar. Creer en Jesús como nuestra autoridad. Y cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestra autoridad, entonces nosotros le escuchamos, ¿verdad? Entonces nosotros atendemos a las instrucciones que Él nos está dando, ¿verdad? ¿Vamos a fallar? Claro que sí, ¿verdad? Porque somos personas que fallamos, pero necesitamos confiar, ¿verdad? Escuchar sus instrucciones, conocer su plan, accionar siempre con base al plan de Dios, a lo que ya Él ha establecido. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que sus planes son perfectos. Cantamos, ¿verdad? Tus planes son perfectos. Entonces, si sus planes son perfectos, entonces nosotros debemos, ¿qué? Caminar en esos planes, ¿no? No en otro plan, no en mis planes, no en el plan de otros, sino en lo que Dios ya ha establecido, ¿no? Confiar que cuando Jesús nos da una instrucción, eso es la perfección, eso es verdad, eso es lo mejor para nosotros, que son los más correctos. La expresión, te decía que subrayaras una expresión, la expresión, el Señor lo necesita, nos habla de que debemos caminar con base a lo que Dios pide que hagamos. ¿Por qué? Él lo necesita, porque Él es nuestra autoridad, porque Dios así lo ha dicho. Ahora, este plan no fue algo que se le ocurrió a Jesús de repente, ¿no? Sino que era un plan ya establecido, te decía. Mateo 19, 4, 5, en este pasaje paralelo, nos habla que de este plan ya estaba trazado, que así debía hacerse tal cual Jesús mandó a sus discípulos. Dice Mateo 19, 4 al 5, dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. ¿No es Mateo 19, 4, 5? Híjole, a ver, a lo mejor aquí me equivoqué. Déjenme confirmarlo acá. ¿21? Ajá. Mateo 21, 4 al 5. Ok, vamos. Corregimos ahí. Entonces, ¿sí empieza así? ¿Todo aconteció? ¿Todo esto aconteció? Sí. Muy bien. Lo voy a volver a leer, ¿vale? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo nos da este propósito del plan, ¿verdad? Nos da el propósito, y este es: tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti. Da las características. Mateo da las características de este rey. ¿Cómo iba a ser este rey? Manso y sentado sobre y venía sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dicho de otro modo, Jesús, Mateo está diciendo, el rey de autoridad vendrá a ti humildemente. El rey de autoridad vendrá a ti humildemente. ¿Quién es este profeta del cual está hablando Mateo? Es Zacarías. Zacarías 9:9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Me encanta porque Zacarías
pone más características de Jesús, que primero en Mateo se nos dice que es manso, ¿verdad? Y en Zacarías nos dice que es también justo y es salvador. Da estas características de cómo Jesús iba a entrar a esta ciudad, de qué manera iba a entrar, ¿no? Y entonces venir en un pollino, venir de esta manera, era símbolo de una venida hacia los pecadores, pero sí con autoridad, pero también con humildad, con mansedumbre, con justicia, con paz, ¿no? Como un siervo a una oveja, ¿verdad? Como una oveja, perdón, entregándose voluntariamente a morir, ¿no? Sí, como una oveja mansa que está dispuesta a ser sacrificada, sí, pero también como un rey triunfante en gloria, con gran autoridad y con gran poder. Podemos nosotros decir, ¿se puede tener autoridad y a la vez humildad? ¿Se puede tener autoridad y mansedumbre? Sí, ¿verdad? Nos enseña aquí el Señor Jesucristo que sí, pero el mundo no lo entiende así, ¿verdad? Porque el mundo entiende que la autoridad es ser autoritario con los demás, ¿verdad? Hacer lo que se diga. En casa a veces, yo soy el esposo y así se tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces también las mamás a los hijos, yo soy tu madre y así se tiene que hacer, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña aquí, ¿verdad? Que la autoridad tiene que ver con mansedumbre y con humildad, tal cual nos enseña nuestro Señor Jesús. Entonces, te decía, venir en un pollino era símbolo de humildad, de autoridad también. El entrar de esa manera era Jesús mostrándose triunfante en gloria, autoridad y poder. Era todo lo contrario a como venían los romanos después de una guerra, ¿verdad? Porque cuando entraban los romanos después de una guerra, ellos eran vituperados, ¿verdad? Venían con caballos fuertes, venían con un botín, con todo el botín que habían agarrado de la ciudad que habían conquistado, y atrás venían los esclavos, ¿verdad? Muy diferente a cómo entra Jesús, a cómo entraban los héroes de guerra de Roma, ¿verdad? La entrada triunfal, hermanos, esta entrada triunfal de Jesús nos enseña, no es solamente un hecho, sino nos enseña que Cristo vino a nosotros como aquel siervo sufriente por sus hijos. Nos enseña que Cristo vino a nosotros humilde y manso ante sus opositores, pero que también vino victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. El botín de la victoria del Señor sería su justicia dada al pecador y sus esclavos, ¿verdad? Sus discípulos dispuestos a morir por su amo. Eso es lo que nos enseña la entrada triunfal, que Jesús vino a nosotros. El hecho de que veamos esta imagen de Jesús entrando debe a nosotros, debe impactar la manera en que Jesús dijo, voy a ir a ti, vengo hacia ti. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Abrazarlo, ¿verdad? Atenderlo, creerlo, confiar en Él. La entrada triunfal, Jesús te está diciendo en la entrada triunfal, he venido por ti, vengo a ti, vengo a morir por ti, vengo a cumplir ese plan de Dios, el plan de mi Padre, por ti, para que tengas vida, para que tengas justicia, esperanza. Entonces, eso, la entrada triunfal nos debe impactar en ese sentido, de que Cristo, en Él haya valor en nosotros. Cristo en nosotros, Cristo unidos a Cristo, Él haya ese valor. Y por eso Él muere por nosotros, ¿no? Escucha lo que dice el 4, porque la autoridad de Jesús debe producir en nosotros, debe producir obediencia. Dice el versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron, ¿no? O sea, este par de discípulos observa que no cambiaron las instrucciones, ¿verdad? Hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, ¿no? Y dice el 5, y sucedió tal cual Jesús
dijo que iba a suceder. El 5 dijo, y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. ¿Qué les había mandado Jesús? ¿Qué les dijo? El Señor lo necesita, ¿verdad? Esa era la clave, ¿verdad? Para que ellos pudiesen llevarse al pollino. Vean aquí otra vez la autoridad de Cristo. Eso, la autoridad de Jesús debe producir obediencia, ¿no? Jesús nos muestra su obediencia al Padre, ¿verdad? Camino a la cruz, en su más mínimo detalle. Entonces, vemos aquí los discípulos también debían ser obedientes a Cristo en este plan divino redentor. Y nosotros obedientes a Cristo en su plan redentor. ¿Hay algo ahora, en que no estás obedeciendo a Dios? Dios te da la instrucción, ¿hay algo en el que no estés tú en esta obediencia a Dios? ¿Te acecha ahora un pecado que te impide ver a Jesús como tu autoridad? Porque cuando pecamos, es evidente que no le consideramos a Él como autoridad, ¿verdad? Porque el pecado, ¿qué es? Desobediencia, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿En qué no estás obedeciendo a Dios? ¿El pecado te acecha? A veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no siento gozo? ¿Por qué siento que Dios no me escucha? Nos centramos tanto en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no tengo afecto de otras personas? ¿Por qué mis hijos no están? ¿Por qué mis papás son así? ¿No? ¿Por qué ciertas personas tienen algo así? Y a veces no entendemos, ¿verdad? Que se trata del plan. Nos centramos tanto en nosotros, en lo que afecta a nosotros, cuando nosotros debemos vivir bajo el plan del Dios, ¿no? Quizá a lo mejor en estos sentires que tenemos, que están centrados en nosotros, quizá hay algo en nuestra vida que no está dentro de este plan del Señor, algo que no está alineado a Él. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, ¿no? Probaos a vosotros mismos, ¿no? Dice Pablo, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, ¿no? Es clave, importante, ¿verdad? Conocer el plan. ¿Y cómo conocemos este plan? Pues viniendo a las Escrituras, viniendo a la palabra de Dios, conocer a Cristo, conocer el plan redentor para alinear nuestro corazón conforme a lo que ya está establecido, conforme al plan de nuestro Señor Jesucristo, conforme al Evangelio. El plan ya está trazado, hermano. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar ese plan. Nos toca como cristianos alinearnos a ese plan, caminar sobre el plan glorioso de nuestro Dios, ¿no? No le puedes quitar, no le puedes poner, no le puedes agregar, no puedes tú reconvenirle al Señor qué hacer. El plan ya está trazado. Y si ya está trazado, entonces necesitamos alinearnos al plan glorioso de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando queremos nosotros cambiar el plan? ¿No? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos reconvenirle al Señor? Tropezamos, ¿verdad? Y cuando tropezamos, aún tropezándonos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Pero pues es que debemos regresar, ¿verdad? Necesitamos decir, si estoy en el plan, ¿no? Si estoy haciendo lo que Dios dice, si estoy en la voluntad de Dios. Pero ahí sí, cuando tropezamos, ahí sí, ¿por qué a mí? Nos desanimamos y comenzamos a decir otras cosas que no deben ser. Dice Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces dice Pablo aquí, entonces ustedes deben aprender a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no?
¿Cómo aprendemos eso? Pues viniendo a su palabra, ¿verdad? Viniendo a Cristo, conociendo el plan, ¿no? Es como si un albañil, ¿verdad?, no tiene un plano, pues no va a saber cómo construir, ¿verdad? Necesita un plan, necesita un propósito. No vemos a los albañiles poner un baño donde no va, ¿verdad? No vemos poner columnas donde se le antoje al albañil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando construya, ¿qué va a pasar? Pues se va a caer. Es lo mismo con nosotros, ¿no? No queramos ponerle nosotros de nuestra cosecha, de nuestra construcción, porque como va a estar mal edificado, pues se va a caer. Necesitamos conocer el plano. ¿Y saben qué? Cristo es el plan. Cristo es el constructor. Cristo es la materia prima. Cristo es todo. No hay nada que podamos hacer nosotros. Entonces, viene el versículo 7. Ya estos discípulos ya traen al pollino, y dice el 7, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y esta es una escena muy grandiosa, ¿verdad? Porque a pesar de que vimos que muchos le seguían por interés, ¿no? De hecho, muchos de los que estaban ahí con sus palmas le iban a gritar más adelante que lo crucificaran, ¿no? Pero esta expresión de ellos, de estos mantos y estas ramas por el camino, era símbolo de gozo. Ellos le estaban mostrando reverencia, ellos estaban mostrándole alabanza a Jesús. Ellos le estaban dando bienvenida a este nuevo rey que entraba en un pollino y que había enseñado con autoridad, que había sanado enfermos, que había resucitado a los muertos. Y por eso Jesús aceptó esta entrada, Jesús aceptó estas alabanzas. ¿Por qué? Porque las alabanzas estaban centradas ¿en qué? En las Escrituras. Porque fíjate lo que dice el 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Te decía, Jesús recibió con agrado estas alabanzas, ¿no? Eran declaraciones de la Escritura. Salmos 118, 19 al 20, y también Salmos 118, 20. Ellos estaban cantando los salmos cuando vieron a Jesús. De hecho, en la Pascua era común cantar esta alabanza de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta era una alabanza que ellos estaban cantando, verdadera, producido por el reconocimiento de que aquel que venía en el pollino era el Rey de gloria, que era el prometido, el Rey prometido del cual habló David. Por eso cantaron: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Aunque muchos de ellos pues le iban a rechazar más adelante, o aunque muchos de ellos pensaban que era un rey que venía a derrocar a Roma, ¿verdad? Pero Jesús aceptó estas alabanzas. Jesús se agradó de estas alabanzas. Y de aquí resulta algo importante: reconocer su autoridad tiene que traer como resultado, además de obediencia, alabanza a Él. Así es el resultado que se produce en ti. O sea, al reconocer a Jesús como tu Rey, el resultado que es obediencia, estás obedeciendo, pero aparte alabanza y adoración. Eso va a describir si de verdad somos sus discípulos, porque la alabanza verdadera es aquella que reconoce la autoridad de Jesús. La alabanza verdadera es aquella que reconoce que Jesús es prominente, es la autoridad suprema, que Él es el Salvador, que Él es el que vino a nosotros, ¿no? Que viene en el nombre de Dios,
No importando tu estado de ánimo, tu estado de salud, tu estado laboral, tu estado sentimental, Jesús es el Rey, Jesús es el digno de ser alabado, exaltado, adorado. Jesús aceptó estas alabanzas porque ellos estaban cantando la verdad, que Jesús era el Rey de gloria, que Él era el Rey descendiente del Rey David. Nuestra alabanza debe estar llena de quién es Él. Nuestra boca debe estar llena de alabanza, de saber que Él es nuestro Dios glorioso, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el que gobierna. Y a veces llegamos a cantar alabanzas que están centradas en nosotros, ¿verdad? Pero debe estar siempre centradas en su magnificencia, en su gloria, ¿no? Así como se aprende a obedecer, veíamos anteriormente, también se aprende a alabar. ¿Cómo? Viniendo las Escrituras. La gente cantaba las Escrituras y es así como nosotros debemos presentar nuestra alabanza. No solo la alabanza es cántico, sino la alabanza también es todo lo que tú haces. Si tú trabajas en algo, eso es alabanza. Trabajas para alabanza de Dios, para alabanza del Señor. En tu familia, eres autoridad en tu familia para alabanza de Dios, para gloria y alabanza de Dios. ¿Estás tú moviéndote en alabanza, en adoración a Dios con base a las Escrituras? ¿Te estás alineando a ese plan? Reflexiona sobre eso. Y entonces Jesús por fin entra a Jerusalén. Ya le traen el pollino, ya le ponen sus mantos, ya por fin entra a Jerusalén y se dirige ¿a dónde? Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es decir, Jesús entra esta entrada triunfal, recibe alabanza y se dirige al templo. Y entonces Jesús empieza a mirar todo el templo, todas las cosas, pero como ya era noche, dice que después regresó a Betania con los 12. Entonces Jesús llegó como rey, llegó como el Mesías a Jerusalén, llegó dispuesto a morir. Jesús llega para entregarse, no entra como un poderoso general romano, sino Él llega humildemente, con autoridad, llega al templo y comienza a inspeccionar. Dice aquí que mira a todo alrededor. Esta mira alrededor tiene que ver con que Jesús hizo una inspección del templo, ¿no? Y yo creo que Jesús, como pensando lo que iba a pasar con él, empezó a notar todo lo que se vivía en el templo, ¿no? Entonces, Jesús inspeccionó, ¿no? Después vamos a ver el resultado de la inspección, porque vamos a ver este azote de látigo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús volca las mesas, ¿ok? Vamos a ver este resultado de esta inspección. Pero vemos aquí que Jesús ya no se escondería más, ¿no? Jesús ya estaba listo para ser crucificado, ¿no? Y Él lo hace con calma, con paz, ¿verdad? Porque Él sabía lo que iba a pasar, con autoridad también, dispuesto, humilde, manso, a morir por los suyos, ¿no? Entonces, en todo plan, siempre es necesario que haya una inspección, ¿verdad? Los que han trabajado en construcción, siempre debe haber un supervisor, siempre debe haber un inspector que cheque la construcción, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que si viéramos este plan como una construcción, vemos aquí a Jesús hacer todo, ¿no? Él es el diseñador del plan. Él es el arquitecto del plan. Corintios lo dice, ¿verdad? Él es el perito arquitecto. Él es el constructor del plan. Él es el plano de la obra. Él es la materia prima. Él es el inspector, ¿no? Es decir, hermano, no hay cabida de ti en este plan.
No puedes reconvenir a Jesús. No puedes dar de tus buenas ideas a lo que ya está establecido. Porque Él hace toda la obra, ¿no? Y si Él hace toda la obra, entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Solamente escuchar. Tú y yo tenemos solamente que creer, confiar, permanecer, guardar y atender a lo que ya está escrito. Él hace toda la obra. Mateo 28:18 nos habla de que dice Mateo, toda autoridad le fue dada al Hijo. No dice toda autoridad le fue dada al Hijo y también a los discípulos, ¿verdad? Sino al Hijo. ¿Se acuerdan cuando se abren los cielos? A Él escuchad, a Él oíd, en Él tengo complacencia. Entonces, hermanos, lo que tienes que hacer solamente es escuchar a Cristo, creer en Cristo, permanecer en Cristo, conocer a Cristo, guardar su palabra, atender su palabra y ser guiado por Él, simplemente. Reflexiona en esta pregunta: ¿es Cristo tu autoridad? ¿Has tomado a Cristo como tu máxima autoridad? ¿Quién dirige tus pasos ahora? ¿Qué dirige tus pasos ahora? ¿Quién te da las instrucciones de lo que debes hacer? ¿Quién te da las instrucciones? ¿Tú mismo te mueves como tú piensas que es correcto? ¿No? ¿Quién dirige tus pasos? ¿Qué ideales dirige? Porque ahorita ya hay muchos ideales que dirigen los pasos de las personas, ¿no? ¿Quién dirige tus pasos? ¿La palabra de Dios dirige tus pasos? ¿Es Cristo tu autoridad? ¿Cómo ejecutas las instrucciones de Dios? O sea, cada que vienes a Dios en su palabra, ¿escribes las instrucciones que Él te da? O sea, vienes a Él en tu devocional y en tu devocional te dice, si te habla del perdón, ¿tú escribes la instrucción a quién debes perdonar? ¿Tú escribes la instrucción a quién debes acudir para ofrecerle un perdón? O sea, ¿estás escuchando bien las instrucciones y estás haciendo bien las instrucciones? Si Él te llama a reconciliarte, ¿estás escribiendo ahí y te reconcilias con alguien con quien tuviste algún tema? No quebrantemos la autoridad de Jesús que le ha sido dada a Cristo. A Cristo se le dio toda la autoridad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para querer quebrantar esa autoridad? Caminemos, hermanos, siempre apegado al diseño y al plan redentor de nuestro Dios. Y terminamos con dos pasajes de una manera práctica. Colosenses, acompáñame a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No dice poner las miras en tu capacidad, ¿verdad? O en tu profesión, o en tu intelectualidad, ¿no? Ponerlas, ¿qué? Cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el enfoque, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. El enfoque, estar en su plan, en lo que Él ha hecho, ¿verdad? Apocalipsis 19, 11, 17. Vean el contraste. Apocalipsis 19, 11, 17. Vean el contraste de la entrada triunfal de Jesús cuando vino a los suyos para morir, ¿verdad? Y vean ahora cómo Jesús va a venir, pero ya en su segunda venida. Es una historia totalmente contrastada. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Jesús en su segunda venida ya no va a venir en un pollino, ¿verdad? Sino ahora sí va a venir como rey en un caballo blanco. Y quien lo monta, quien lo monta es aquel que es fiel, aquel que es verdadero. Dice el 12, y sus ojos eran como llama de fuego. ¿Se acuerdan de la transfiguración, verdad? Dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales. En la entrada triunfal traía a Jesús un ejército, ¿no, verdad? Pero en su segunda venida él vendrá con ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, Jesús entró en un pollino, vino a nosotros para que confiáramos en él, para que creyéramos, permaneciéramos. Pero en su segunda venida ya no va a ser así. En su segunda venida ya no dice aquí humilde y manso, ¿verdad? Y no va a venir a juzgar a las naciones. Va a venir con ira. Va a venir por los suyos, aquellos que creyeron, puesto que él es el fiel y verdadero. Vendrá con un ejército. Y vendrá a herir a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Él va a traer justicia cuando él venga. Ya no va a preguntar, ya no te va a decir, créeme, ¿no? Por eso está este tiempo, ¿verdad? Para que creamos, para que nos rindamos, para que cuando él venga estemos con él. Pero cuando él venga, entonces él vendrá como espada. Y dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él vendrá por segunda vez, pero a ejercer justicia. Vendría con furor y vendrá con ira, ¿no? Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Verdad? La segunda venida ya es un llamado a los que creyeron, y les va a decir, congréguense a mí. Pero ya no será acá, ¿verdad? Sino será en gloria. Hermano, hoy tenemos la oportunidad de rendirnos aquí en la tierra. Tenemos esa gran oportunidad de nuestro Dios. Él ha extendido estos días para que procedamos al arrepentimiento. Hay tiempo todavía. Él ha venido a ti, humilde y manso. Él se ha sacrificado por ti. Tú solamente tienes que escuchar, creer, guardar, atender, ser transformado por Él, rendirte a su señorío, verlo a Él como autoridad. Hazlo antes de que sea demasiado tarde y Él venga con furor e ira, con espada. Arrepiéntete de tus pecados. Ordena tu vida. Obedécele a Él. ¿Hay algo en el que no le estás obedeciendo? Clama a Él, que Él te dé ese sentir de decir, no te estoy obedeciendo, pero quiero hacerlo. Ayúdame a entenderlo, Señor. Enséñame a esperarte, para que cuando tú vengas en este caballo blanco montado, vengas a establecer tu reino, entonces yo pueda estar tranquilo y decir, voy a estar con Él. Y atender al llamado de congregados a la gran cena del Señor. Qué gran esperanza es esto, pero también qué gran reflexión debe traernos a nosotros si aún no hemos creído verdaderamente. La segunda venida será distinta, no en un pollino, sino en un caballo, no solo con 12 personajes que no entendían nada, sino ahora con un ejército. Ya no vendría Jesús simplemente con las manos vacías, sino ahora vendrá con espada de la boca para herir a las naciones. Hermanos,
arrepintámonos, porque Él ha venido a nosotros. Él ha muerto por nuestros pecados. Escúchale y atiende, guarda, permanece y déjate transformar por Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque pues pones tu palabra clara a nosotros, Señor. Y sabemos que el tiempo se acerca de que tú vengas, Señor. Tu palabra a través de Pedro nos dice que tú vendrás como ladrón de noche. Así que no sabemos si puede ser ahora, si puede ser en los próximos días, próximos años, Señor. Pero ayúdanos, Señor, que tu espíritu redarguya nuestro corazón y nos abra el entendimiento de saber que yo necesito rendirme a ti, que yo necesito alinearme a tu plan glorioso, que yo necesito atender tu evangelio. Señor, perdónanos si hemos fallado, perdona si hemos pecado contra ti, perdona si hemos tratado de conciliar un pecado contigo. Señor, rompe con ese sentir y ayúdanos a romper con el pecado y hacerlo a un lado y sentirnos en paz sabiendo que estamos caminando contigo. Señor, gracias por hacernos partícipes de tu glorioso plan, Señor. Pero asimismo, en esta participación tú permítenos conocerte para saber hacer bien las cosas, para poder atender mejor, para vivir de esa misma manera con una autoridad que refleje a la autoridad suprema que tenemos, que es Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú haces, lo que eres, lo que nos llamas a hacer. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.